Primera hora, el matutino. Ahora quiero compartir con todos ustedes una publicación que en el día de ayer salió, una información del gobierno, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde dice que el gobierno no ha implementado correctamente las leyes contra funcionarios acusados de corrupción. Bueno, y me llamó poderosamente la atención la entrada de ese titular porque ustedes saben que en estos países tercermundistas, bajo nivel de desarrollo, que tienen como fundamental aliado comercial los Estados Unidos, y el devenir histórico de la República Dominicana ha demostrado de que los Estados Unidos tienen gran influencia en la República Dominicana hasta tal extremo, de todo lo que significó aquel periodo de la Guerra Fría, la intervención norteamericana de 1965, incluso la intervención de 1916, cuando vinieron aquí y se apoderaron de todos los puertos con el objetivo de ellos, ante el descalabro del Estado dominicano en ese momento, que no se sabía, no digo, no Estado, sino Estado per se, pero sí la sociedad dominicana, aquello que existía y que era controlado, era dirigido por un grupo de personas, porque no podemos decir que nuestro Estado real y efectivamente estaba funcionando a como es hoy en el 1916, pero nosotros teníamos una deuda pública una deuda pública externa fundamentalmente con Europa, en donde nuestro país tenía importantes convenios comerciales con algunas naciones europeas y habíamos acumulado una deuda hasta tal extremo que dentro de este desorden que había aquí en el país para la época, los Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, lo que significa nuestra región, nuestra geografía, nuestra isla, decidió pagar la deuda a Europa y que esa deuda de aquel tiempo a esta parte con los Estados Unidos fue pagada en un momento por la tiranía de Trujillo, y después de ahí todo lo que ha implicado los préstamos que nuestro país, nuestro Estado ha tenido que coger a naciones como los Estados Unidos fundamentalmente. En el 16 entonces, a raíz del pago de la deuda a los europeos, entonces, y ver que esto estaba un desorden, dijeron, pero ven acá, pero nosotros acá le pagamos una deuda a este país, pero allí lo que hay es un desorden. Nosotros tenemos que hacer lo posible de ver cómo vamos a garantizar el pago de nuestro dinero. Bueno, pero vinieron entonces y tomaron las aduanas y los puertos del país con el objetivo de ellos cobrarse su dinero, y a partir de ahí comenzaron a sentar las bases para ellos estar en nuestro territorio. Ya saben ustedes la historia del año 1965, donde hubo muchas cosas que se quedaron, que dejaron los gringos aquí, incluso hasta en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, el ok, el colín y todo ese tipo de cosas, de términos, se quedaron en la cultura del pueblo dominicano. Después de ahí, el endeudamiento permanente con ese país, los intereses que ellos aquí tienen a través de sus ciudadanos, y cosas de interés para los Estados Unidos que tiene nuestro país. Entonces, cuando uno habla del Departamento de Estado que dice algo en torno a la República Dominicana, o la embajada de los Estados Unidos en el país dice algo, tan así que cuando uno dice la embajada, aquí hay muchas embajadas, de muchos países hay aquí, pero cuando uno dice la embajada, ya sabe uno que es la embajada de los Estados Unidos. Y cuando salen de ellos y esos departamentos declaraciones, informaciones, uno tiene que llamarle la atención, porque hay que saber que la diplomacia, ustedes saben que se maneja muy bien, eso es
con mucha delicadeza, mucho cuidado, mucho tacto para que no sean calificados de intromisión en las decisiones y en los casos de los países. Pero, aunque se haga, o usted lo considere como intromisión o no, pero soy de los que cree que ya esto es una aldea compuesta por un globo. Las cosas de Venezuela no solamente le interesan a Venezuela, también le interesan a los dominicanos. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad enorme de venezolanos y venezolanas que hay aquí, que están ocupando nuestros puestos de trabajo en todos los órdenes. Vienen con el pasaje de venir, pero en la aduana y en migración no le exigen cuándo se va. Que entran aquí y se mantienen permanentemente pagando la multa interna de 20,000 pesos. Y el Estado, para seguir cogiendo los 20,000 pesos, no le importa ni siquiera qué está haciendo ese venezolano o esa venezolana, no lo tienen registrados. En dónde están, qué hacen, a qué se dedican. Y entonces luego muestran extrañeza y entonces tienen que accionar cuando a lo mejor el desconocimiento de qué hacen esos ciudadanos venezolanos que residen, que están aquí en el país, entonces viene la extrañeza de que, ay, ¿qué estaban haciendo? No, lo que pasa es un Estado que no le sigue a nadie, que hay muy poco control. Para todo, aquí hay muy poco control. Entonces, cuando vienen cosas del Departamento de Estado, y a raíz de esa información hay algunos aspectos puntuales que yo quiero señalar aquí. Cuando se refiere a que el gobierno dominicano no aplica correctamente las leyes con el objetivo de perseguir a aquellos funcionarios que cometen actos de corrupción, no sé si a lo mejor aquí habrá un dominicano que diga lo contrario de eso. Porque aquí está altamente conocido. Ustedes conocieron aquel juicio que ellos mismos, conscientes de la rebatiña interna que tenían cuando Leonel Fernández estaba ahí y las demás gentes que siguen a Leonel, como el caso, o que dependen de Leonel y que tienen algún vínculo político personal con Leonel Fernández, como es Félix Bautista, ustedes se acuerdan aquel juicio, ¿qué decidieron? Archivarlo. Cuando se dieron cuenta que las contradicciones internas de ese partido estaban tomando otra dimensión, ¿qué decidieron? Archivarlo. Eso lo vio el país. Y el mismo procurador dijo de la República que una persona tenía 360 apartamentos. Félix Bautista, y la cantidad de dinero que tiene y la cantidad de empresas. ¿Y qué decidieron? Archivarlo ante los ojos del país, porque el mismo Procurador General de la República no encaminó las acciones que tenía que tomar como defensor de la sociedad, de saber de dónde provenía todo eso que él dijo que Félix Bautista tenía. ¿Y qué decidieron? Archivarlo. Pero no podemos irnos tan lejos, vamos a estar más cerca, como es el caso de Odebrecht. Ustedes vieron el show de muy mal gusto, pero que en principio se creyó que se podía hacer algo, pero como también plantea y dice el Departamento de Estado, el gobierno no hizo lo que tenía que hacer con relación a las implicaciones. No hubo una preparación real de un expediente que tuviera las pruebas para incriminar, para culpar, para castigar a aquellos que ellos dijeron que tenían algún tipo de vinculación. Metieron un grupo de gente y sacaron otros. Incluso su presidente, el presidente del partido de turno, dijo que le pusieron $10 millones en la cuenta proveniente de la principal persona que tenía aquí el caso de Odebrecht, que era el lobista, el que tenía que hacer contacto con la gente, y le puso ese dinero a Temo y hoy es presidente del partido de turno. Entonces, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice esto, y yo creo, ¿hay algún dominicano que pueda decir que eso es mentira? Para señalar dos casos, porque hay otro, está el de Tommy Galán, ahí está el de Díaz Rúa, y así sucesivamente. A lo mejor hay algún dominicano que diga que lo que el Departamento de Estado está diciendo es mentira. Sin embargo, no es así. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Esa es una de las tantas razones, de las 34 razones que yo les
señalé aquí por la cual el pueblo se hartó del PLD, porque es una práctica constante, un abuso irregular del uso del poder y de la autoridad, encubrir, utilizar las estructuras del Estado para ocultar las acciones delictivas que se supone cometieron algunos funcionarios del gobierno. Sin embargo, utilizan las representaciones que tienen en el aparato judicial dominicano para encubrir, para tapar. No sé si a lo mejor hay algún dominicano que diga lo contrario de lo que ha dicho el Departamento de Estado. Otro elemento que señala esa información es que el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios, explica el reporte anual de los derechos humanos publicado por el Departamento de Estado. Pero eso es así. Claro. La corrupción y la impunidad son variables fundamentales de este gobierno, de los gobiernos del PLD, porque en los de Leonel también. Los casos más recientes, estos 8 años de Danilo Medina y del PLD, eso es verdad. Es mentira eso. ¿Por qué criticar eso? La verdad es la verdad. Ahora, no sé si a lo mejor hay algún dominicano, excepto aquellos que están pagos para que su cerebro no reaccione, o vean de lado, o no les importa, o tengan los ojos tapados o los oídos para no darse cuenta de que esto sucede en el país. Y sin embargo, a lo mejor esas personas hablan de democracia perfecta, de democracia sana. Yo sé que hay gente aquí, porque el dominicano es muy especial. Las cosas que nos atañen a todos y que nos hacen daño a todos, y hasta la formación político-social en la cual funciona el Estado dominicano, nuestra sociedad, para ellos no pasa nada aquí. Yo no descarto eso. Pero ese informe también indica que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el gobierno no respeta la independencia judicial y la imparcialidad. No, porque aquí la justicia no es imparcial. Aquí la justicia no es imparcial. Los jueces fueron puestos por ellos, por orden de ellos. Y no hemos dicho, y ustedes han notado, de que aquí se cumple, entre comillas, con lo que mandan las leyes y los reglamentos al momento de seleccionar quién va a ser un juez o un fiscal. Y sin embargo, trasciende de antemano, antes de realizar esas pruebas, esos exámenes para seleccionarlos, ya figura y trasciende en la opinión pública quiénes serán los fiscales, en el caso más reciente, que ocuparán esos puestos. Pero sin embargo hacen los concursos cogiendo de relajo a la gente, y esa es una de las razones por la cual el pueblo se hartó del PLD. ¿Cómo tú me puedes a mí hacer un simulacro de que tú estás cumpliendo real y efectivamente con lo que manda la ley, los reglamentos? Y sin embargo ya tú tienes seleccionado políticamente quiénes serán quienes van a ocupar los puestos. Y vienen gente hasta de Santiago Rodríguez, de allá de Elías Piña, se trasladan desde los lugares más recónditos a crear las condiciones aquí de su participación, y sin embargo después ya están seleccionados antes de eso. Eso es coger de relajo a la gente, eso es burlarse de la gente. Sin embargo, ¿a quiénes ponen ellos? A sus cuadros políticos. Pero yo no descarto que aquí haya gente que diga que eso no es así. Nosotros dijimos aquí en este programa, incluso que un alumno mío de un curso en la universidad me dijo a mí: profesor, yo voy a ser fiscal. Y me lo dijo a mí un mes antes de realizar esos exámenes, y ciertamente salió. Él me lo dijo que iba a ser fiscal, y tenía otro amigo también que ya estaban cuadrados. Ya le habían dicho su estructura partidaria
porque ellos son del PLD. ¿De qué iban a ser fiscales? Y aquí hubo una periodista que dijo, de los 20, dijo 18, publicó hasta los nombres, y salieron los 18 antes del examen. Y eso no es coger de relajo a la gente. Las instituciones incluso, las leyes y reglamentos de la República Dominicana. Por eso el pueblo se hartó del PLD. Por eso se hartó. Entonces, ¿es mentira eso? Otra parte que plantea ese documento es que el Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial es un problema grave, manifiesta ese estudio. Ahí entonces, hoy no es verdad, pero aquí hay gente que comete fechorías contra el gobierno y mandan a archivar eso y le buscan una medida salomónica a eso, que incluso que las medidas de coerción que le ponen son de firma, ir a firmar y presentación periódica. Sin embargo, los hijos de Machepa le meten 3 meses de medida de coerción, 6, 9 y hasta un año, hasta 12 meses de medida de coerción. Y muchos de ellos que hacen sus fechorías buscan el contacto político rápidamente. Hoy aquí no hay un señor del PLD, ustedes recuerdan, que está vinculado a la falsificación de medicamentos allá en Moca, que tiene hasta laboratorios para medicamentos falsos, según trascendió en ese momento. ¿Y en qué está él? En lo mismo. Un alto dirigente del PLD. ¿En qué quedó ese caso? Fue absuelto. Fue encontrado no culpable. ¿Y en qué ha seguido eso? No se sabe. Los informes es que él sigue por su fuero. Y un Estado tan indiferente, un gobierno tan indiferente de un Estado, que sabiendo que hay una zona para sacarle cuarto a la gente con medicamentos falsos y esas personas albergando la esperanza de que están tomando un medicamento que puede contribuir a paliar o a sanar su dolencia o su dificultad de salud. Y se abradió la cantidad de dinero que da él al partido de turno a las actividades políticas. Y es mentira eso. Pero eso no solamente es ese dirigente del PLD de Moca. Mucha gente hace eso aquí en este país y tiene el salvoconducto para hacer las 20,000 diabluras ante un gobierno de un Estado que no protege a nadie, que no les importa, que lo que quiere es sacar dinero, como están todos ellos, sacando cuarto. Eso es lo que ellos están, sacando dinero. No, al PLD, a la dirección política del PLD no le interesa más nada que no sea sacar cuarto. Y no tienen que ver las actividades porque cuentan con la impunidad, cuentan con el encubrimiento de las estructuras políticas del Estado, del partido de turno. ¿Es mentira eso que dice ese documento del Departamento de Estado? No, pero yo sé que aquí hay gente que dice que eso es mentira. Indica que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de habeas corpus para liberar a los detenidos. Aquí todo el mundo sabe que esa manipulación judicial que viene desde el palacio, de donde se hacen las llamadas o se envían los emisarios a los jueces, todo el mundo sabe que aquí en este país, el que va a salir de la cárcel o va a salir ileso de un proceso jurídico, tiene que contar con el apoyo de gente del palacio, que son quienes mandan y llaman a gente que fueron puestos por ellos para que tomen la decisión que se le envió en torno a esos casos. Eso es verdad. Eso es verdad. Hasta los habeas corpus, la libertad de los cuerpos. Detalla el informe, el estudio, que en septiembre del año 2007 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra 6 de los 14 implicados en el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado $92 millones como soborno por contrato
de Obras del Estado. Los 6 acusados incluían un senador, un representante de la Cámara Baja, un ex senador y un ex ministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucra a las élites políticas y económicas del país, detalla el informe estadounidense. Siempre se ha dicho que los que están ahí no son solamente esos, hasta Rondón lo dijo, y tiene ahí una lista como de casi 110 personas de testigo a descargo, y que las investigaciones que supuestamente hacía el Ministerio Público no eran lo suficientemente certeras como han sido en otros estados, en otros países, en donde hay hasta vicepresidentes presos, hay vicepresidentes que se han matado, hay una cantidad enorme en diferentes países de funcionarios involucrados que están guardando prisión, tienen su proceso abierto. Aquí no, aquí es una pantalla lo que se está haciendo. Y el pueblo de eso se hartó del PLD. El pueblo de eso se hartó. Y lo que está diciendo ese estudio publicado por el Departamento de Estado es mentira. Pero aquí hay gente que dice, puede decir que no, que están tan vinculados hasta los tuétanos de este gobierno que hasta la razón la han perdido sobre la base del cheque o los cuartos que le mandan en unos sobres, porque hay hasta comunicadores que le mandan dinero en sobre, de lo que dicen que no se le paga en cheque ni a través de transacciones, se lo mandan en sobre porque hay un departamento para eso, para pagar ese dinero a esa gente. Y los que no tienen a familiares como hijos, hermanos y sobrinos en la nómina pública, pero sus nombres no figuran. De acuerdo con el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, además de los 92 millones de dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta a carbón de Punta Catalina. Aquí se habló de eso. Incluso hasta se dijo a quién se distribuyó ese dinero, donde había un Chacabana, un Camisa Blanca, un Sangrú, un Feo. ¿Había involucrado en esos 39.5 millones? ¿Y qué hizo el Ministerio Público? ¿Qué mandaron a hacer del Palacio? Nada. Y digo mandar a hacer del Palacio porque ustedes saben que la Procuraduría General de la República es una designación del presidente, del Ejecutivo, de la Nación. ¿Y qué mandaron a hacer? Nada. No pasó nada. Eso ni se menciona. Esos 39.5 millones. Y trascendió desde Brasil la realidad de eso, dicho por uno de los funcionarios de Odebrecht. Después de que este informe se hizo público, la oficina del fiscal general interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales, lo que le acabo de decir. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta Punta Catalina. Ustedes saben la famosa comisión que se hizo aquí para investigar todo eso y resultó después que ahí no hubo nada. Aún no hubo nada y son la misma gente de Odebrecht que dicen lo que sucedió ahí a través de la sobrevaluación, porque con esas sobrevaluaciones era que se pagaba incluso las demás operaciones financieras de Odebrecht de soborno y de comprar gente. Según varias organizaciones no gubernamentales utilizadas como fuente del Departamento de Estado, muchos funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo y que algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas. Así es, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros tenemos informes de que allá en Nueva York fundamentalmente hay cinco porteros en un turno, no para irnos a lugares apartados de la capital de la República, no,
5 porteros en un turno, 5 en una puerta que están trabajando para que usted entre. 5 gente. Secretarias de un cubículo, 3. Usted lo encuentra a la vez al horario de trabajo. ¿Están ahí? Imagínense entonces ustedes aquí en los pueblos, donde están esa gente haciendo todo ese clientelismo y todo eso que hacen. También denunciaron de que de acuerdo con los ciudadanos dominicanos, hubo actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos gentes de la policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones. Claro, nada más hay que ir a la frontera dominico-haitiana para que ustedes vean lo que hace migración ahí. Y en los diferentes lugares donde tiene que actuar migración. Y la corrupción de los policías y de los funcionarios que explica, sobre todo funcionarios de prisiones. Oye, aquí no hay gente que sale de la cárcel por cuarto. Aquí hay presos que van a su casa 2 y 3 días a la semana dando cuarto. Pero le hemos denunciado eso. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué hace la Dirección General de Prisiones? Nada. Se oyen la denuncia y dejan eso. Sí, que no pasa nada. Hacen un amago, una cosita, pero ya vuelve eso porque eso es una mafia. Ante una población carcelaria tan grande, aquí hay gente que lo sacan. Yo conozco uno que lo sacaban a hacer diligencias de sus negocios porque él solamente estaba trancado 2 y 3 días, pero después andaba en un carro de vidrios oscuros haciendo diligencia por todos sus lugares, de sus actividades. ¿Y sobre la base de qué? De que quiere permiso, se porta muy bien ese preso. Eso sobre la base de un negocio. Además indicó el estudio que el gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción como el despido o la transferencia de personal militar, policial, jueces y otros funcionarios menores. Cuando cometen un desacato, un desorden de eso en un sitio, ¿qué es lo que lo cambian? O los policías, cuando cometen algún tipo de hecho, ¿qué es lo que hacen? No es que lo trasladan, lo investigan para que la población tenga un mensaje claro de lo que hace, para que los demás no cometan lo mismo. No lo investigan, hacen un simulacro, mandan para otro sitio y ya se quedó todo eso así. Finalmente, otros puntos que condenó el informe de los derechos humanos es que algunos funcionarios del Estado no hicieron pública la declaración de sus bienes, a pesar de que la ley indica que el presidente, vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional, entre otros oficiales, deben presentar la declaración jurada de bienes. Y muchos, si lo hacen, es falso. Porque la población no cree en las declaraciones juradas de bienes que tienen que hacer cada año los funcionarios del Estado. No la creen. Fundamentalmente las del PLD. Porque como ellos enrostran su riqueza, su bonanza, su estado de bienestar, cuando se conoce o trasciende públicamente lo que hace, la gente dice que eso es mentira. Camacho declaró 2.700 millones de pesos en una cuenta. Y la gente dice que es mentira, que es más. Porque están entonces los inmuebles. ¿Ustedes comprenden? Un gobierno indiferente a todo esto, dice, porque es encubridor, es cómplice el gobierno de todo esto que el Departamento de Estado a través de ese estudio da a conocer. Eso no es mentira, eso es verdad. ¿Por qué hay que ponerse guapo por eso? Hoy las situaciones de cada estado ya es de dominio del mundo y cada cual opina y plantea. Y aquí se sabe de dónde sale todo eso y quiénes auspician eso, porque esto no es muy grande, aquí lo conocemos todos. Aquí no hay nada secreto. El que no lo sabe porque no quiere salir a investigarlo. Todo eso es verdad. Todo es verdad. Hay gente haciendo bembita porque es el Departamento de Estado de los Estados Unidos que da a conocer esto. Pero es verdad. Todas esas cosas se las presenté yo en las 34 razones por las cuales el pueblo se hartó del PLD.
Yo se la presenté. Vamos a seguir con Primera Hora, pero después de los comerciales yo quiero que ustedes vean una canción que me ha llevado poderosamente la atención, que yo la he calificado como una canción que tiene que ver con la diferencia y las dificultades que tienen los sectores económicos, los estratos sociales de la República Dominicana fundamentalmente. Aquellos que tienen demasiado cuarto, que creen que todo lo tienen, y no es así, pero viven una vida limitada, con muchas dificultades, con muchos problemas, porque solamente tienen cuarto para comprar lo que tiene que llegar sanamente, libre de intereses, libre de recursos. Ustedes van a esa canción tan bonita de esa muchacha después de los comerciales. Volvemos.